y amén. Gloria a Dios. Tomen su lugar, podemos sentarnos, vamos a abrir nuestra Biblia. Busquemos el Evangelio de Lucas, el Evangelio como lo vio Lucas. Recordemos, a Lucas se le reconocía como un médico, y vamos a buscar el versículo número 10. Perdón, el capítulo 10. En el capítulo 10 vamos a ver el versículo número 12, porque en este versículo en adelante el Señor hace una exhortación. La Biblia siempre habla de exhortaciones, y qué lindo es que lo exhorten a uno, porque la exhortación es hacerlo volver a uno, hacer volver a la persona cuando esta persona ya no está caminando como caminaba antes, como debería caminar de la mano del Señor. La exhortación es, hermano, no es simplemente un regaño, sino hacer volver al que no está caminando bien, que vuelva en sí y que siga el único camino que hay de la vida. Y ese único camino, usted ya sabe quién es, se llama Jesucristo. A Él sea la gloria, a Él sea la honra. Entonces, en el versículo número 12 dice la palabra: os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. ¿Por qué razón? Para Sodoma. Tiene que ver mucho también con ciudades como Nínive. Usted sabe que los ninivitas eran, hermano, una raza tremenda, pagana. Jonás fue a caer a Nínive porque Dios le dijo que fuera a Nínive. ¿Usted estaría dispuesto a hacerle caso a Dios si Dios le manda algo, hermano? Sí, solo uno dijo sí. Sí. Mas Jonás, que era profeta del Señor, usted sabe que Dios le da una orden, pero Dios no es como aquellos jefes, hermanos: si no lo haces te vas del trabajo. No, amoroso, compasivo, y le dio una orden a Nínive. Pero a Jonás para ir a Nínive. Pero Jonás, en vez de irse para Nínive, se fue para otro lugar, se fue a Tarsis. Porque en Nínive estaban los enemigos acérrimos del Señor. Un pueblo que se había ensañado contra los hebreos, contra Israel, hermano. Era un pueblo pagano. Y entonces Jonás, en cierto sentido humano, tenía razón de no querer ir. Digo, no, ¿qué voy a ir ahí yo, verdad? Es como cuando el Señor le dice, le pone a usted, pero eso solo usted lo sabe, ¿verdad? Que usted tiene conflictos con alguien, y no solo tiene conflictos, sino que todavía le cae mal. Y viene el Señor, hermano, y le dice: pídele perdón porque te quiero subir de categoría. Ay, entonces, Señor, mejor bájame, pero pedirle perdón a eso sí no, Señor, ¿verdad? Entonces, para que entendamos lo que sintió Jonás, el Señor le mandó que fuera, porque Jonás era el profeta del Señor. ¿Usted siervo de quién es, pues? Del Señor. Y si usted es siervo y usted es sierva del Señor, eso significa que Dios en Cristo, por el Espíritu Santo, tiene la confianza para pedirle a usted algo que Él requiere. Pero algo que Él requiere que no necesariamente que Él no pueda hacer, sino es para ponernos a prueba a nosotros. Y su profeta Jonás
Lo manda, hermano, el Señor y le dice, mira, te tengo una misión. Sí, Señor, con mucho gusto. ¿A dónde tengo que ir? A Nínive. Renuncio, le dijo. Dejo de ser tu profeta. Porque hay algunos que renuncian a usted. Hay algunos que renuncian de los privilegios que Dios les ha dado. Y Jonás era uno de ellos, ¿verdad? Se negó a ir. Por eso cuando el Señor en la Santa Cena, que rico que fue la semana pasada, y que rico, uno le puede pedir perdón al Señor, usted le puede pedir perdón a su hermano, usted le puede pedir perdón a su esposa. No. Ninguno dijo amén usted. Son los solteros hay aquí. Ay, Señor. Usted le puede pedir perdón a su esposo. Tampoco hay mujeres que están aquí. Y entonces, hermano, Jonás hizo un gran berrinche y él dijo, aquí está, Señor, ya no quiero ser profeta, ahora quiero ser cualquier cosa, al mundo me voy a ir. Y compró su boleto, hermano. En Tarsis estaba la Champions. Me voy a ver la Champions, dijo. A Tarsis. No, le dijo el Señor, porque mire, cuando Dios tiene algo para usted, ay Dios, si Dios le ha dicho algo aquí a usted, no vaya a tomar la locura de quererse ir a los Estados Unidos y mojado. Aunque se vaya con visa, se vaya usted legalmente, pero si Dios tiene algo para usted aquí, me lo regresa allá. Lo mandan a usted a la Casa Blanca y lo mira Trump y usted le cae mal a Trump. No, regresen a este. Pero yo no he hecho nada, aquí están mis papeles. No, te regresas por feo. Entonces, Jonás le hizo berrinche al Señor. Qué lindo es estar con gente que nunca le hace berrinches a Dios usted. Así como usted, por ejemplo. No, hombre, es que... Pero Jonás, usted... El Señor... Qué lindo es estar en una reunión así como con usted, que estamos nosotros. ¿Cómo le hacemos caso a Dios, verdad? Pero Jonás, ese Jonás, sí que de una vez usted... El Señor le dice, mira, tengo una misión, era su profeta. Y como el profeta tiene que hacer lo que, el siervo del Señor tiene que hacer lo que le dice Dios, porque es siervo del Señor. Si los siervos de los hombres hacemos cosas que quieren los hombres, no digamos los siervos del Señor. Qué privilegio, hermano. ¿Verdad que qué privilegio servirle al Señor? ¿Verdad que es un privilegio? Entonces, usted rapidito y diga, Señor, ¿no quieres que te haga otra cosita? Entonces, resulta que a Jonás el Señor lo delega para ir a Nínive, donde estaban los enemigos de Dios, paganos, no sabían del evangelio, pero Nínive... Jonás dijo, no, a Nínive no voy a ir. Compró sus boletos en contra de la palabra del Señor y se fue huyendo de Dios. ¿Usted nunca ha huido del Señor? No. No, amén, diga usted. Fíjese que yo esto ya se lo conté hace mucho tiempo, hermano. Yo estaba congregándome en una iglesia de Elim en zona 14. Me habían invitado a predicar a otra iglesia, yo fui. Pero ya anoche, hermano, como a las 9 de la noche, dispuse venirme por la Torre del Reformador. ¿Conocen, verdad? O solo la Eiffel.
Yo esa la conozco solo en foto, que yo no he ido a París, de verdad, pero bueno. Y entonces ahí venía usted de noche, que pasé ahí la torre y la otra avenida, y llegué y a una zona que colinda con la terminal. Ahí se terminó mi viaje, porque choqué con otro. Es que a veces Dios, hermano, hace algunas cosas tan tremendas. Por ejemplo, hay un predicador, hermano, que se llamaba Lázaro Santana, muy famoso en aquel tiempo, hermano. Y ese se fue para los Estados Unidos, de Cuba. Se fue huyendo, hermano, del sistema, de Dios, ya no sé de cuántas cosas se fue huyendo. Pero en el trayecto, la balsita donde iba se hundió. Y entonces, dice usted que ese hombre ya se le fueron las fuerzas y ya se estaba ahogando. De repente, ya se iba para abajo y luego para arriba, ya debe ser horrible que se le terminen las fuerzas a uno, hermano. Y como pudo, volvió a subir, hermano, y en eso vio una cosa que hacía así, ¿verdad? Era una, ¿cómo le llaman a esas torres donde ponen una luz? Faro, ¿verdad? Muy bien, hermano, usted sí ha viajado o ha estado a punto de ahogarse, una de las dos cosas. Bueno. Y entonces este Lázaro, este Santana, usted, antes de llegar al faro, ya no aguantaba. Y aquí me ahogo, Señor, dijo, perdóname porque yo me debería haber quedado, no debía de haber huido, yo soy un siervo del Señor. Y de repente, hermano, en el mar había una gran roca. Y él sin fuerzas, hermano, llegó y la barca desaparecida, llegó a la roca y se agarró de la roca. Y cuando se agarró de la roca a pedirle perdón, Señor, perdóname, yo no tendría por qué estar aquí. Yo lo que tendría que hacer es estar predicando tu palabra, es estar hablando, Señor, de tus cosas. Y en eso vio el faro, chas, y la luz ahí, y él agarrado de la roca. En eso, hermano, ya sin fuerzas, entregado a morirse. Pero ahí, hermano, apareció Cristo, y Cristo no solamente le llevó salvación a su vida espiritual, sino también llevó salvación a su vida física, para que él hablara de un Dios de poder en medio de la mar, en medio, hermano, del silencio. Dios actuó. Dios actuó. Fíjese que una vez usted me secuestraron. Estaba yo y estuvo bueno que me secuestraran usted, porque yo estaba esperando que saliera una señora. Pero eso solo nos pasa a los que predicamos, a usted no. Y en vez de llegar la señora, llegan como 3 hombres usted. No me metieron al carro, si yo estaba en el carro, solo me dijeron hacerle parar. Y me hicieron así, que así y así. Y entonces yo me hice para allá, hermano. Ese día me volví un hombre de oración. No hay como sentir el frío de un arma como para volverse un hombre de oración. ¿Cuántos se quieren volver hombres y mujeres de oración? Ya le traigo alguno, ahora conozco. ¿A usted le cuesta orar? ¿O no le cuesta orar? Ay, gracias a Dios que casi no les cuesta orar. Si no, yo le traigo alguno que le enseña. Solo que con otros métodos a usted, porque ni modo. Porque no solo a Jonás le pasa, hermano.
Y yo ya ni del Señor les hablaba. ¿Sabe de qué les estaba hablando? De que yo había jugado en un equipo en la liga. ¿Y qué les importaba eso? Ay, yo jugué, es que yo fui en la selección. ¿Qué me importa? Me dije, estuvo bueno y gay. Bueno, pues entonces le cuento, por desobediente, por andar haciendo cosas. Mire, cuando uno anda haciendo cosas que no son del Señor, esas cosas le pasan a uno. Fíjese que una vez había un hombre en la cárcel, y ese hombre que estaba en la cárcel era el hombre que estaba dirigiendo la iglesia que estaba ahí en la cárcel, pero ya iba a salir. Y entonces su preocupación, la preocupación de él, ahora ya no era alegría salir, sino quién se va a quedar a cargo de las ovejas del Señor. Y en la madrugada orando, Señor, manda alguno a esta universidad. Y nada, usted, ¿verdad? Y en eso, hermano, había un hermano, ¿verdad?, que medio se congregaba cuando él quería, servía cuando le daba la gana, iba con su mochila, y en eso este es, y oyó en la calle, este es, y él volteó, ese es, dijeron, porque iba con su mochila, ese es el ladrón. No, dijo, yo soy evangélico, que así dice la gente, en vez de decir soy cristiano, yo soy evangélico. ¿Dónde está tu Biblia? Es que la dejé en la casa. Mentiroso, sos mentiroso. Y lo empezaron a agarrar a aquel hombre, usted, ¿verdad? Y al final, pero rapidito, hermano, se lo llevaron a las carceletas, y tan rápido que de las carceletas se lo llevaron a Pavón. Pues es que urgía dejar un pastor ahí, usted. Y cayó atarantado, fíjese usted. Yo soy cristiano, dijo. ¿Y dónde está tu Biblia? Porque esos cristianos siempre cargan la Biblia. ¿Usted de los que siempre cargan Biblia? ¿O no? Hoy vino desarmado. Aunque ya no mire la Biblia, cárguenla. Alguien se la lee en el camino, hombre. Total de que este muchacho, usted lo agarraron, lo metieron a Pavón, y el pastor, y llegó aquel diciendo que era cristiano, y el pastor que estaba en la cárcel, Señor, gracias porque me oíste, Señor. Gracias porque en esta congregación va a haber quien predique tu palabra. Y Dios le oyó, Dios le oyó. Entonces hay cosas, hermano. Mire, la mayoría de nosotros, la mayoría, vinimos por eventos difíciles en nuestra vida. Yo no sé cuántos de ustedes se querían morir. Quería cortarse las venas con un cuchillo plástico, pero quería morirse. Estaba, ya, va. Me tiro del puente. Y Dios, ay, no hay quien me agarre, mejor vengo otro día. Pero muchos de nosotros, refunfuñando por la vida, refunfuñando por los problemas, por la escasez, por las enfermedades, por la vacuidad que nosotros estábamos llevando, pero ese era el resultado de una vida disoluta, de una vida desordenada, hasta que Cristo llegó a nuestra vida para ordenar nuestro caminar. Y por eso, hermano, alabamos el nombre del Señor. Porque eso requiere el evangelio, fidelidad. Usted no se salva por no congregarse, usted no se salva por no leer la Biblia, usted se salva por la obra redentora del Señor Jesucristo en su vida. Pero tiene que haber una operación que se llama cambio en su vida. Cambio. Por eso Jonás se lo llevaron a predicarle a los enemigos.
Y Jonás tenía razón, de cierta manera. ¿Cómo cuesta predicarle a un enemigo, o no? ¿A solo el hermano? ¿Usted no? No, hermano, yo a esos ni los miro siquiera. Y Jonás se acordaba que los ninivitas entraban en la aldea, le quitaban la cabeza a su familia, a sus contemporáneos, a sus paisanos, y la sembraban así en estacas, así adornaban el jardín, cabeza, 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 cabeza. Eran tremendos los ninivitas. En cierto sentido, Jonás tenía razón. Jonás tenía razón, pero toda la razón la tiene Dios. Aleluya. Y toda la razón está sobre nuestra razón. Y entonces su profeta, Jonás, hermano, ¿y usted qué es? Soy profeta. Aquí está mi carnet, dice. Porque eso nos gusta, voy a andar enseñando qué es lo que son. No, hombre, esconda el carnet, que no sepa que usted es nada. De repente ese momentito se enoja y maltrata al del banco, a la señora, al mesero, todas las cosas, ¿verdad?, que están ahí dentro de nosotros, ¿verdad? Entonces la gente dice, para ser como ese, mejor me quedo como estoy. Y entonces Jonás, Dios, es que, mire, ¿usted se atrevería a desobedecerle a Dios? Contésteme, platiquemos, hombre. Tal vez no me oyó bien. ¿Se atrevería a desobedecerle a Dios? Le acabo de poner pilas a este sí tiene. Bueno, pues Jonás, el profeta de Dios, cuando Dios lo requería, porque estos profetas no profetizaban todos los días, solo cuando recibían la palabra de Dios, y Dios les decía, anda, y anda a dar la palabra. Y entonces el Señor, este hombre Jonás, le dijo, Jonás, te tengo una comisión. Ya hace rato que quiero servirte, Señor. Te tenías en la banca, no me tomas en cuenta. ¿A dónde voy? A Nínive. ¿Qué? No, está bien, dijo, voy a Nínive. Pero en su corazón, porque a veces a uno le dicen, hermano, el sábado hay cena evangelística, ¿vas a venir? Algunos dicen que sí, y los que no van a venir dicen, voy a ver si vengo. Esos no van a venir, porque en el evangelio sí, sí, no, no. No seamos demócratas. Tal vez de repente voy a ver, no, aquí sí, sí, o no. Y entonces Jonás, hermano, en vez de irse para Nínive, que Dios lo estaba tomando en cuenta. Que es que qué lindo es que Dios nos tome en cuenta, ¿verdad que es lindo? Y Dios lo tomó en cuenta a usted al presentarle a su Hijo Jesucristo, para que usted y yo seamos siervos del reino, el reino de Dios comandado por el Señor Jesucristo, hermano, y fortalecido por el Espíritu Santo. Y entonces Jonás sacó su boleto y se fue a Tarsis. Tarsis es fuera de la presencia de Dios. ¿Cuántas veces? Porque venir al culto no es un compromiso, hermano. Usted, cuando tenía novia y estaba bien enamorado, iba por compromiso. Hermanos, es que yo nunca tuve novia, yo solo mamá tuve. Y entonces Jonás, hermano, lo envía el Señor a Nínive, y él se va para otro lugar, Tarsis.
Y Tarsis significa lejos de la presencia del Señor. Lejos de la presencia de Dios. Y se fue. Y es terrible, hermano, amistarse, emplear a gente que anda huyendo de Dios. Es tremendo. A veces se miran tan buenos que nos estrujan el corazón y nosotros pero si le fallaron a Dios, hermano, ¿será que no nos pueden fallar a nosotros? Mejor busquemos a otro, mejor otro que mejor ni conozca al Señor, que ese de repente en el temor puede recibir a Cristo. Pero un cristiano que anda fugado, hermano, es peligroso. Jonás, ¿te sabe la historia? Lo manda a Tarsis el Señor y él se va a Nínive, fuera de la presencia del Señor, o lejos de la presencia del Señor. Ahí va Jonás, en el barco, se fue a esconder a la bodega, iba, y el Señor le manda una tormenta al barco, no a Jonás. Porque las tormentas van a venir a consecuencia que anda uno huyendo y nosotros que lo... Por eso, mire, hermano, a veces es tremendo, es peligroso tomar gente que ya fue cristiana y que se ha alejado del Evangelio. Mejor agarrar totalmente inconversos, de repente se vuelven a Cristo. Total de que Jonás, hermano, huyendo de la presencia del Señor. Entonces, dice la palabra, ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde podemos escondernos? Si subo a lo más profundo, hasta allá al cielo, ahí estás tú. Con Dios no se puede jugar de escondiditas, hermano. Él lo encuentra rápido a usted y a mí. Si bajo a lo profundo de las mares, ahí estás tú, Señor. ¿A dónde huiré de tu presencia? No se puede huir de la presencia del Señor. Por eso lo lindo es agarrar una religión. Porque cuando usted agarra una religión, uno la maneja. Uno maneja la religión, pero el Evangelio lo maneja el Señor Jesucristo. Lo maneja Dios a través de la palabra y a través de la presencia del Espíritu Santo. La religión la puede manejar uno, hermano. Pero el Evangelio lo maneja Dios, lo maneja el Padre. Le da la oportunidad a que lo maneje el Hijo, y el Hijo le da la oportunidad a que lo maneje el Espíritu Santo. Total de que Jonás se va. Digamos, miremos a Jonás como un cristiano y se mete al barco, y entonces Dios le manda una tormenta, pero no solamente a Jonás, sino a los que van en el barco, hermano. Por ejemplo, hay hogares que no prosperan. Hogares que no prosperan. Puede ser una consecuencia o una causa la mujer, o puede ser el hombre. Uno de los dos. Mejor si los dos están bien alineados con el Señor, porque tener prosperidad no es tener todo lo que deseamos. La prosperidad de Dios es aquella prosperidad que no te trae, hermano, tristeza, que no te trae desamor. La prosperidad de Dios es la que te trae alegría, la que puedes gozarte, hermano, aún teniendo 2 panitos, porque la prosperidad de Dios no entristece, sino alegra el alma de aquel que está dispuesto. Total de que al final, hermano, aquellos oraban, hacían sus oraciones tradicionales, y no se quitaba esa tormenta a medio mar. Ya le habían orado a sus ídolos, a sus dioses y todo eso, y el capitán dijo: no, esta tormenta no es normal, dijo.
Un hombre que había estado en muchas tormentas. Porque habla la palabra que hay tristeza que viene de Dios y hay tristeza que no viene de Dios. Fíjese. Y esta tormenta venía de Dios, a tal grado que los marineros emplearon toda su astucia y toda su experiencia, pero nada. Tiraron la carga como hacían siempre y la barca ya no, esto, averigüemos por qué, muchachos, registren todo, y encuentran a Jonás en la bodega, de verdad, escondido, ¿verdad? El aleluya escondido, de verdad, en el estadio, en palco, pero escondido, hasta ahí va. Y entonces, ¿y por qué estás escondido? Dijo, es que soy hebreo, dijo, y tuve miedo. ¿Miedo de qué? Miedo de la tormenta. Entonces, por causa tuya fue. ¿Qué hacemos con esta tormenta? Y él no quería decir, hermano. Ya le oramos a nuestros dioses, ¿por qué no le oras al tuyo? Quizás se vaya. No, dijo, esta tormenta no se va a ir. Es por causa mía. Por ejemplo, hay problemas tal vez en el trabajo, en el hogar, en la casa, en sus estudios. No le echen la culpa al catedrático. Puede ser por culpa suya. Reprendo el hermano que lo está tirando sal. No. Porque hay algo que hay que hacer, hermano, para el Señor. Y entonces Jonás dijo, bueno, miren, ¿sabe qué? Tírenme al mar. Yo soy el culpable. ¿Y por qué? Porque yo vengo huyendo de Dios. Dios santo, dije, hermana. Como eran los marineros, no eran cristianos, ¿verdad? Y lo tiraron. Y había una ballena ahí limpiándose los dientes. Se acaba de comer a uno. Y tiran a Jonás y ¡chas! Cabal. Y en el fondo del mar y en el fondo de la panza de la ballena, Jonás se recordó que desobedeció a Dios. Esta noche, no esperemos para el domingo ni mañana, esta noche, lo que le esté ocurriendo a usted, se puede operar un cambio. Y ese cambio lo puede hacer Dios. Sí. Cuando usted reconozca que no está en la sintonía que tiene que estar con el Señor. Con el Señor tenemos que estar con las uñas limpias, los dientes lavaditos, duchados, por decir algo, en línea. Y entonces vino que el pez grandote, se supone que era una ballena, y lo escupió, pero ni la ballena se lo quiso comer usted. Y lo tiró a la playa. Ahora que ya viene la semana grande, tengan cuidado, lo pueden tirar a la playa, pero usted lo va a agarrar un salvavidas que se estaba ahogando a la playa. Bueno, entonces cayó en las playas de Nínive, las costas de Nínive, y bien bravo Nínive, va, porque tenía que llevar la palabra, y llevó una palabra llena de amor. Dentro de 40 días Nínive será destruida, amén. No, hombre, dijo el Señor, no les hables así, si yo lo que quiero es que se arrepientan. Y entonces mejoró su mensaje. No, yo no mejoro el mensaje, yo así hablo, ¿y qué? Nínive será destruida dentro de 40 días. Y los ninivitas eran idólatras. Ya venía la Semana Santa ninivita. Ya estaban con sus pensando, hermano, gracias a Dios que no van a haber cultos. Me voy a la playa, me voy a la casa de campo, y me voy aquí, y me voy allá, me voy a ver a la familia, hermano. Y entonces así estaba ahí. Cayó en las costas de Nínive.
Y cuando vio a los ninivitas, se enojó todavía más Jonás. Y dijo: les voy a hablar pesado, dijo. Les voy a hablar que no entiendan. Les voy a dar el mensaje que quiere Dios, pero lo voy a hacer con agresividad. Dentro de 40 días Nínive será destruida. No habrá quien se pueda salvar, porque ustedes son idólatras, hijos del diablo, están equivocados. La muerte va a venir por ustedes y su tata es Satanás. Amén. Y ni sabe qué pasa. Empiezan a llorar los ninivitas, usted. Chica. Y Jonás asustado. Y se meten en ayuno. Eso, pero ni nosotros nos metemos en ayuno. Nosotros solo desayuno y desayuno. Miren cómo estamos de gordos. Cachetones robustos. ¿Se van? Y ellos metieron a ayuno hasta las bestias, a los animales, al loro, todo en ayuno, porque los impactó la palabra de Dios. Y qué camoroso el mensaje de Jonás. Nínive será destruida dentro de 40 días y ustedes se van a morir junto con todos esos animales. Y se los convenció el mensaje, hermano. Y dice que se quitaron sus ropas, aquellos elegantes que tenían, y se vistieron con ropas de silicio, ropas ásperas, hermano. ¿Sabe qué hicieron? Se humillaron delante de la presencia de Dios. Y no hay más cosa, hermano, hermosa, que uno se humille delante de la presencia de Dios. Que tú, hermano, hagas por un lado el orgullo, la prepotencia y todo lo que pueda haber en nuestro corazón. Dios se alegra. Alabado sea el nombre del Señor. Mire hasta dónde llegaron. Que no le dieron de comer a los animalitos que tenían, a las bestias, a los caballos, a los loros, nada. Llegaban las gallinas y los gallos, que ¡pam! En los hocicos les daban. Estamos en ayuno. Y ahora la hermana Grace: ¿quiénes van a venir al ayuno? Dice, invitando. Nosotros le ganamos porque nosotros hacíamos actividades, desayunos, y venía más gente. ¿Sabes por qué? Pero venía más gente. Y dice que los ninivitas se arrepintieron, usted. Se arrepintieron los ninivitas. Y Jonás bien bravo. Por eso no quería venir. Yo no quería venir, yo no quería traer el mensaje aquí, porque cuando la gente se arrepiente, tú los perdonas, tú derramas de tu misericordia sobre ellos. Por eso yo no quería venir aquí. Y se puso bien bravo. A más fuertes las palmas para el Señor, aleluya. Bendita la gloria del Señor. Y entonces, hermano, Jonás se fue refunfuñando, se fue bien enojado y dijo: por eso es que yo no quería venir, porque tú eres un Dios que te arrepientes, tú eres un Dios que te convence las lágrimas, tú eres un Dios que si alguien te pide perdón, tú lo perdonas. Yo no quería venir. Alabe el nombre del Señor, aleluya. Y aquellos, usted, no tenían doctrina, no tenían iglesia, no tenían profeta, no tenían pastor. Solo le creyeron a un Dios grande y poderoso que ni lo conocían. Ellos eran idólatras. Y se metieron en ayuno. Metieron en ayuno las bestias. Que el chucho que tuvo en el hocico le da, y el loro malcriado
todos en ayuno. Y Dios vio. Los ninivitas enternecieron el corazón de Dios. Un pueblo malvado, un pueblo asesino, un pueblo lleno de odio, de rencor, de resentimiento, haciendo algo para agradar a Dios. Aleluya. Se metieron en ayuno ellos y las bestias, hermano. Ellos no sabían adorar al Señor. Ayunaron porque querían adorar, querían agradar a un Dios grande que no conocían, pero que estaba llegando a su corazón y se estaban enterneciendo. Alabado sea el nombre de Dios. Aleluya. Y Jonás, bien bravo, se salió de ahí. Por eso yo no quería hablarles reclamándole al Señor. Por eso yo no le quería hablar a estos. Porque tú eres un Dios que perdona. Porque tú eres un Dios que se te olvida lo que le han hecho a tu pueblo. Y Dios ha de haber dicho, si supiera lo que voy a hacer más adelante, que voy a dar a mi Hijo amado, a mi unigénito, en propiciación de todos los pecadores de la humanidad, te callarías. Pero como no es tu tiempo, Jonás, lo vamos a dejar así. Y se fue Jonás. Huyó de ahí Jonás. Y se fue a un lugar donde había un arbolito. Y Jonás se fue a esconder ahí de los rayos del sol agobiante que había. Y el Señor le mandó un gusano. Y el gusano se comió todas las hojas. Fíjese usted. Y Jonás más bravo todavía, ¿verdad? Si tú tienes resentimiento de ese arbolito que tú no sembraste, que tú no le pusiste las hojitas, y te estás quejando, cuanto más yo, que ese pueblo también yo les di la vida. ¡Aleluya! Y Jonás bravo porque había un gusano ahí comiéndose las hojas, hermano, ¿verdad? Hasta que seguramente Dios le hizo entender el mensaje. Es un mensaje. Tenemos que sacar de nuestro corazón lo que nos han hecho. Hemos venido al Evangelio llenos de odio, llenos de resentimiento, hermano. Pero sabe que hay algo en nosotros. Queremos cambiar. ¿Verdad que ya no queremos ser iguales? Queremos parecernos a Cristo. Porque el que no se parezca a Cristo, hermano, no se lo llevan. Y nosotros no estamos para parecernos a fulano, a sultano, a los pastores, a los cantantes. No, nosotros nos queremos parecer a Cristo. Alabado sea el nombre del Señor en esta noche. Queremos parecernos a Él. La vida viene de Él. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a cantar un canto en esta noche. Vamos a pedir a los hermanos de la alabanza que suban. Y hay un canto que dice: por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos.